Hola mis amigos, es un placer nuevamente estar con ustedes compartiendo un nuevo video. En esta oportunidad vamos a hablar del sistema presupuestal colombiano. No sin antes decir lo siguiente, y es que recordando lo que es un sistema, podemos decir que este corresponde a un conjunto de elementos que interactúan en un todo. ¿Con el fin de qué? Con el fin de lograr un objetivo en común. Todos los entornos, tanto internos como externos, funcionan con base en sistemas, los cuales pueden ser tanto formales como informales, siendo los primeros los más utilizados en la actualidad, apoyados lógicamente en las diferentes herramientas tecnológicas que han surgido en los últimos tiempos, los cuales hacen de estos sistemas unos sistemas más eficaces y más eficientes, razón por la cual la información que van a reportar dichos sistemas van a ser más oportunos y la información lógicamente que va a ser de mejor calidad. En ese sentido, entonces, los usuarios de la información, tanto internos como externos, se van a sentir más satisfechos y podrán tomar unas decisiones de una manera más confiable. Miremos entonces lo que es el sistema presupuestal colombiano. Dice que es el conjunto de herramientas dirigidos a organizar la información financiera en los entes públicos para optimizar la utilización de los recursos y la satisfacción de las necesidades de la población de acuerdo con las competencias que le han sido asignadas constitucional y legalmente. Es decir que estamos hablando de un conjunto de herramientas. Necesariamente entonces ese sistema debe tener varios elementos que lo integran para poder llevar a cabo la ejecución de unos recursos en pro de la satisfacción de las necesidades de la población, como ya lo habíamos dicho en varias oportunidades, en cumplimiento de un mandato constitucional, artículo 2 de la Constitución Política, fines esenciales del Estado. En este sentido se puede afirmar que cada uno de los elementos que integran el sistema presupuestal colombiano son interdependientes, es decir, que no funcionan solos, sino que para que el sistema funcione necesariamente se necesita de la sinergia de todos, de la sincronía de todos, es decir, es un trabajo mancomunado. Desde el punto de vista del marco legal, el sistema presupuestal colombiano lo componen o más bien debemos acatar la siguiente normatividad. En primer lugar está la Constitución Política de Colombia, luego lo sigue el Estatuto Orgánico de Presupuesto, ¿sí? O lo que conocemos como la Ley Orgánica de Presupuesto. Al interior de esta pues está lo que es la Ley 38 del 89, la cual fue modificada y adicionada por la Ley 179 del 94 y la Ley 222 del 95. Y después tenemos el decreto Ley 111 del 96 que compila las leyes anteriores. De manera posterior existen unos decretos que la reglamentan, como el decreto 568 del 96, el decreto 115 del 96, tenemos también la ley 185 del 95, existen también diferentes documentos COMPES que orientan en materia de ejecución presupuestal a todas las entidades, tanto del nivel nacional como territorial, entre nuevos decretos que se expiden de manera permanente con la finalidad de regular el tema hacendístico y el tema presupuestal en las entidades del Estado. Ese sistema presupuestal está compuesto de una serie de elementos.
Entre estos elementos tenemos el plan financiero, tenemos el plan operativo anual de inversión o conocido como el POAI, sus iniciales. Está el presupuesto general o PGN, sus iniciales. Está el plan de desarrollo, PND, sus iniciales. Y está el programa anual mensualizado de caja, PAC. Estos son los elementos que integran el sistema presupuestal colombiano. Como todo sistema, vuelvo y repito, deben existir necesariamente unos elementos que lo integren. Hablemos del plan financiero. ¿Qué es el plan financiero? Sencillamente se trata de la previsión de los ingresos para la ejecución de los gastos, es decir, de dónde va a obtener la entidad pública los ingresos para financiar sus gastos, o sea, cuáles van a ser las fuentes de financiación para llevar a cabo la ejecución de los diferentes planes, programas y proyectos contemplados en el plan de desarrollo e incluido en cada uno de los valores apropiados en el presupuesto de gastos. Entonces, como podemos observar, simplemente hace referencia a la planificación, la previsión de dónde voy a obtener esos ingresos para poder llevar a cabo la ejecución de unos gastos en el presupuesto. En segundo lugar, algo muy importante, y es que ese plan financiero debe ser compatible con las metas establecidas en el plan de desarrollo de acuerdo a las políticas nacionales. La ejecución de cada uno de estos elementos del plan financiero deben estar orientados a las políticas nacionales contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo. Como segundo elemento del sistema presupuestal colombiano tenemos el Plan Operativo Anual de Inversión, conocido como el POAI, y este Plan Operativo Anual de Inversión dice que es la herramienta de planificación donde están incluidos todos los proyectos que han sido viabilizados y aprobados para ser ejecutados por los diferentes sectores y por los diferentes programas, ya sea con sus propias rentas o también con las participaciones que provienen de otras entidades. Se puede decir que con el plan operativo anual de inversión se finiquita lo que es el plan financiero y el plan de desarrollo. ¿Por qué? Porque es que a través de estos dos, a través de este plan operativo anual de inversión, se va a dar la ejecución de los proyectos que han sido viabilizados y aprobados en beneficio de la comunidad. Entonces, a eso se refiere el plan operativo anual de inversión. De igual manera, ese plan operativo anual de inversión debe ser armónico con el plan nacional de inversiones, tal como sucede con el plan financiero. Este plan operativo anual de inversiones se someterá a discusión de las comisiones económicas en la Cámara y Senado, lo mismo que sucede con el presupuesto de rentas y gastos. O sea, debe surtir el mismo trámite. Volvemos a repetir entonces que es el mecanismo por el cual se concretan el plan de desarrollo y el plan financiero. Como tercer elemento tenemos el presupuesto general de la nación o PGN, como lo conocemos algunas veces, y este básicamente corresponde a la estimación que la entidad pública ha realizado tanto en sus ingresos como en sus gastos y que espera recaudar y ejecutar durante una vigencia fiscal. ¿En alcance de qué? En alcance del principio de la anualidad del presupuesto. Y yo les comentaba en alguna oportunidad, y es que cuando a una entidad pública se le asigna un presupuesto o al 1 de enero de cada vigencia, no significa que esa entidad pública ya tiene los recursos consignados en sus cuentas corrientes, no. Ese presupuesto de ingresos, ejemplo, de 10.000 millones de pesos que le fue aprobado para ejecutar unos gastos por el mismo valor, son precisamente el presupuesto que espera recaudar
por las diferentes fuentes de financiación durante todo el año para poder llevar a cabo la ejecución de unos gastos de funcionamiento e inversiones en los diferentes planes, programas y proyectos. De igual manera que este presupuesto general de la nación constituye el instrumento a través del cual se ejecutarán diferentes planes, programas y proyectos contemplados en el plan de desarrollo. También en un video anterior ya habíamos dicho lo que es el presupuesto público como herramienta a través de la cual se ejecuta el presupuesto, ejecución de planes, programas y proyectos. Bueno, este es un tema también que estamos repasando. Ya habíamos dicho de que que el presupuesto desde el punto de vista nacional es aprobado por el Congreso de la República, que el presupuesto desde el orden territorial departamento es aprobado por las asambleas departamentales y que el presupuesto también en el mismo nivel territorial municipios es aprobado por los consejos municipales, que el Congreso de la República expide una ley, que las asambleas departamentales expiden unas ordenanzas y que los consejos municipales expiden unos acuerdos para donde se aprueban los presupuestos de estas entidades. Y también habíamos dicho de que para que se le pudiera dar aplicación tanto a la ley como a la ordenanza como a los acuerdos, necesariamente se necesita de un decreto que lo reglamente. ¿Cuáles son los componentes del presupuesto? También habíamos hablado de esto en un video anterior. Decíamos que el presupuesto está compuesto por un presupuesto de ingresos, un presupuesto de gastos y unas disposiciones generales. El presupuesto de ingresos representa todas las entradas que va a tener la entidad pública provenientes de las diferentes fuentes de financiación, como por ejemplo impuestos, tasas, multas, ventas de bienes y servicios, el servicio de la deuda pública interna tanto externa, es decir, los créditos, las donaciones, los recursos provenientes de las regalías en razón a la explotación de los recursos naturales no renovables. Y ese presupuesto de ingresos pues va a estar orientado a la ejecución de los planes, programas y proyectos autorizados en ese presupuesto de gastos. Entonces tenemos gastos de personal, gastos generales, transferencias, gastos de operación comercial, servicios de la deuda interna y externa y las inversiones en cada uno de los sectores y programas en los que se ejecutarán los planes, programas y proyectos de los que tanto hemos hablado en beneficio de una comunidad. Y como tercer componente del presupuesto tenemos las normas, las disposiciones generales en referencia a las normas, y estas normas son las que aseguran la correcta ejecución del presupuesto. Para ello entonces las entidades públicas deben observar en primera instancia el Estatuto Orgánico de Presupuesto o Ley Orgánica de Presupuesto, Decreto Ley 111 del 96 y los demás decretos reglamentarios que en materia presupuestal expida la máxima autoridad, que en este caso sería el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el encargado de expedir toda la normatividad relacionada con el tema presupuestal. Aquí tenemos un ejemplo de un decreto que está reglamentando una ordenanza. Miremos por aquí en el considerando. Bueno, del decreto, miremos aquí el número del decreto. Decreto 1807, Departamento del Valle del Cauca, decreto 1807 del diciembre del 2017, por medio del cual se liquida el presupuesto general del Departamento del Valle del Cauca para la vigencia fiscal del año 2018. Mire que es un año antes de que inicie el año, ya tiene que estar liquidado, aprobado y liquidado ese presupuesto. La gobernadora del Departamento del Valle del Cauca, en uso de sus atribuciones legales y en especial las contenidas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto Departamental, de mire que hay un estatuto orgánico desde el punto de vista nacional, y también existirá un estatuto orgánico desde el punto de vista departamental, y también existirá otro desde el punto de vista municipal.
Entonces, considerando que según el artículo 72 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, ordenanza 408 de enero de 2016, corresponde al gobernador del departamento dictar el decreto de liquidación del presupuesto general del departamento con base en la ordenanza de presupuesto aprobado por la Asamblea Departamental. Entonces podemos observar de que primero salió una ordenanza donde se aprobó el presupuesto del departamento y de manera posterior salió un decreto que liquida ese presupuesto aprobado en la ordenanza. ¿A qué se refiere la liquidación? Que ya va a salir un presupuesto desagregado en cada uno de los conceptos de ingresos, tal como lo tenemos aquí, ¿sí? Y en cada uno de los conceptos de gastos, tal como lo tenemos acá. Entonces, aquí tenemos pues esa liquidación del presupuesto. Aquí tenemos una entidad departamental como lo es Bellas Artes, y dice que esa entidad de Bellas Artes espera recaudar por concepto de ingresos para el 2018 13.509.756.756 total del presupuesto, el cual va a provenir de dónde, va a provenir de unas rentas propias, y también va a provenir de unas transferencias corrientes recibidas de la nación, del departamento y de unas participaciones. Y esos 13.509 millones de pesos esperan ser ejecutados en cada uno de estos conceptos del gasto. Tenemos gastos de funcionamiento que se dividen en gastos de personal, gastos generales, tenemos transferencias, y también va a ser ejecutado en servicio de la deuda y en inversión en general en cada uno de estos programas que han sido incluidos en el plan de desarrollo de la entidad pública como tal, en este caso Bellas Artes. Entonces, el presupuesto de gasto de una entidad pública se clasifica de la siguiente manera: en unos gastos de funcionamiento, el cual lo componen los gastos de personal, los gastos generales y las transferencias. También está compuesto por unos gastos de operación comercial, el cual está compuesto por unos gastos de comercialización y unos gastos de producción. También está compuesto por un servicio de la deuda y por unos gastos de inversión, tal como se visualiza en esta tabla. Es gastos de funcionamiento, que se divide en gastos de personal, en gastos generales y en transferencias, que también está dividido en unos gastos de comercialización. Esta entidad pública no tiene gastos de comercialización, que también lo componen los gastos de servicio de la deuda. Aquí lo tenemos: deuda pública interna, no tiene deuda pública externa, y que también está compuesto por una inversión, un presupuesto de inversión, en este caso la inversión general. Es lo que tenemos acá: funcionamiento en estos tres gastos de operación, que no está en la tabla anterior, pero que se dividen estos dos: servicio de la deuda, ya lo tenemos únicamente deuda interna, y la inversión en los diferentes programas. Entonces, ¿a qué son destinados los gastos de funcionamiento? Son destinados a cubrir todas aquellas necesidades para cumplir con las funciones asignadas en la Constitución y la ley. Entonces, aquí tenemos lo que son gastos de personal, los gastos generales y las transferencias. ¿A qué está dirigido el presupuesto de servicio de la deuda? A cubrir todo lo que tiene que ver con las obligaciones de créditos tanto externos como internos. Es ahí donde escuchamos hablar de la deuda pública interna y de la deuda pública externa. Y ese presupuesto de servicio de la deuda debe incluir dentro de las autorizaciones lo correspondiente al pago de intereses, comisiones y capital. De igual manera, el presupuesto de inversión corresponde a todas las inversiones que se van a realizar en los diferentes planes, programas y proyectos de producción, proyectos de infraestructura física, económica y social, que representen un desarrollo eficiente para las regiones. Entonces, de esa manera general es que está distribuido o clasificado el presupuesto de gastos de una entidad pública. Componentes del presupuesto:
Dentro de los componentes, recordemos que tenemos tres, pero en este caso solamente vamos a explicar uno de ellos, y es el que tiene que ver con las disposiciones generales, el cual es supremamente importante, ya que este hace referencia a ¿qué? Hace referencia a las normas que se deben aplicar, que se deben tener en cuenta para poder asegurar la correcta ejecución del presupuesto, y que dentro de estas normas tenemos el Estatuto Orgánico de Presupuesto o la Ley Orgánica de Presupuesto. Nosotros nos remitimos a la norma y siempre vamos a encontrar el Decreto Ley 111 del 96, que es el que regula todo el tema en materia presupuestal, y los demás decretos reglamentarios que en la actualidad se han venido expidiendo, haciendo pues algunos ajustes a este decreto ley del 96. Es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, vuelvo y repito, quien se encarga en expedir la norma en materia presupuestal. Y tenemos otro elemento dentro del sistema presupuestal colombiano, que es precisamente el Plan Nacional de Desarrollo, y este Plan Nacional de Desarrollo hace referencia a, como lo habíamos dicho en un principio, es el instrumento que utiliza el gobierno para la gestión pública, y donde están plasmados todos los planes, programas y proyectos que contribuyen al desarrollo económico, social, cultural y ambiental del país. O sea, cada entidad pública tiene su respectivo plan de desarrollo, los cuales en su conjunto deben estar totalmente sincronizados con el Plan Nacional de Desarrollo a nivel país. Cada entidad pública debe apuntar al cumplimiento de los objetivos de ese Plan Nacional de Desarrollo. Recordemos que este plan de desarrollo constituye la herramienta guía de los gobernantes para el logro de los objetivos en cumplimiento de cada uno de los planes, programas y proyectos que están allí contemplados. Este plan de desarrollo dice que debe incluir temas políticos, económicos, sociales y relacionados con la seguridad del país, así como con el buen funcionamiento del Estado. Lógicamente que ese Plan Nacional de Desarrollo debe propender por el buen funcionamiento del Estado. Recordemos el concepto de plan de desarrollo que habíamos definido en alguna oportunidad anterior. Dice que es la herramienta guía de la gestión de los gobernantes para el cumplimiento del programa de desarrollo durante el periodo para el cual han sido elegidos. Esta diapositiva también la habíamos visto en algún momento, y nos habla de la relación, de la importante relación que debe existir entre presupuesto y el Plan Nacional de Desarrollo, y es que a través del presupuesto como herramienta mediante la cual se ejecutan los planes, programas y proyectos, es que se le logra dar cumplimiento al plan de desarrollo. Si las entidades públicas no tienen un presupuesto, pues lógicamente que no podrán llevarse a cabo el cumplimiento de los diferentes planes, programas y proyectos que están contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, y por lo tanto no se va a cumplir con los objetivos de ese Plan Nacional de Desarrollo. Y por último tenemos dentro del sistema presupuestal colombiano el quinto elemento, que corresponde al programa anual mensualizado de Caja PAC, y este se refiere al instrumento que le va a permitir a la entidad pública llevar de manera ordenada la ejecución tanto del presupuesto de ingresos como del presupuesto de gastos, es decir, que a través de esta herramienta se pueden establecer cuáles son las cuantías máximas que podrá ejecutar la entidad pública tanto en ingresos como en gastos, teniendo en cuenta que el presupuesto es para ejecutarlo durante los 12 meses del año. Por eso se habla de programa anual mensualizado, un presupuesto anual para ser ejecutado de manera mensualizada. Entonces, este constituye una herramienta muy importante, una herramienta fundamental que deben tener en cuenta todas las entidades públicas para poder llevar a cabo la ejecución ordenada de su presupuesto durante los 12 meses del año, durante los 12 meses de la vigencia, además de que constituye una herramienta también para prever las necesidades de recursos en el largo plazo.
Es decir, que yo más o menos desde, por ejemplo, desde el mes de marzo puedo identificar faltantes de recursos del mes de noviembre o en el mes de diciembre. Entonces, si es así, yo como entidad pública puedo empezar a gestionar desde un comienzo muy temprano una adición presupuestal que me pueda cubrir ese faltante en el mes de noviembre o en el mes de diciembre de determinada vigencia fiscal. Bueno, mis amigos, espero que haya sido de su interés, que hayan aclarado todas sus dudas. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.